Buenos días a todo el público virtual y el público presencial que se encuentra aquí desde el Living Lab. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva reunión que las veníamos haciendo antes de la pandemia y que la vamos a volver a retomar, que es las reuniones de neurotrauma, donde esperamos empezar a tratar y a crear consenso sobre varios temas relacionados con el trauma neuroquirúrgico, tanto el trauma espinal como el trauma de cráneo. El día de hoy les traigo un tema que yo sé que pues inicialmente no suena, pues obviamente no tiene que ver con la parte quirúrgica, pero hay algo que considero y es que quien debe saber más de trauma de cráneo y del pronóstico que tienen los pacientes desde este punto de vista es el neurocirujano. Por lo tanto, tenemos que estar cada vez más familiarizados con los nuevos estudios y con los nuevos manejos farmacológicos que cada vez están más disponibles y que cada vez nos brindan más información sobre la opción que tienen estos pacientes que hasta hace muy poco creíamos desahuciados. Entonces, les voy a plantear unas ideas introductorias. Estas ideas es para que más o menos pongamos unos puntos en el acuerdo de los temas que vamos a tratar posteriormente. Sabemos que todas las lesiones con compromiso grave del estado de conciencia siempre van a ser eventos catastróficos para la sociedad, para la familia del paciente y también para la economía de un país, especialmente en una economía tan primaria como tenemos nosotros. Siempre va a ser necesario que nos familiaricemos con todos los conceptos, con las definiciones, porque el diagnóstico preciso de estos pacientes nos va a establecer los indicadores pronósticos, incluso para avanzar en medidas de tratamiento o también para redireccionar los esfuerzos terapéuticos. De los estudios que les voy a mencionar, la verdad son pocos. Los estudios que han sido elaborados con una rigurosidad científica y que hayan demostrado realmente un impacto en la terapia, pero hay avances que son muy prometedores y por eso tendremos que estar atentos a los nuevos estudios que vendrán posteriormente. El desarrollo de la charla básicamente se va a sintetizar en estos seis puntos. Vamos primero a poner en concepto en la reunión cómo definimos los trastornos del estado de conciencia para ir quitando de nuestro vocabulario, por ejemplo, el estado vegetal, que eso ya pues, no está incluido en la literatura, el impacto epidemiológico específicamente en el trauma de cráneo, que yo creo que es el principal contribuyente a la discapacidad grave que puede dar los trastornos del estado de conciencia, las opciones de manejo farmacológico, tanto para pacientes con trastornos graves del estado de conciencia como para el daño axonal difuso, específicamente las nuevas terapias de neuromodulación y las conclusiones. Entonces vamos a iniciar con la definición de los trastornos del estado de conciencia. Esta definición está recientemente revisada. Sabemos que el paciente que se encuentra en un estado de coma es un paciente que no tiene ninguna clase de respuesta a estímulos, solo tiene la presencia de la actividad refleja del tallo cerebral, pero nos tiene que quedar claro que el estado de coma siempre va a ser un estado provisional. El paciente o pasará a un estado de muerte cerebral o avanzará a alguno de los estados que vamos a mencionar posteriormente, que ya sí pueden ser estados permanentes. El síndrome de vigilia sin respuesta era el que antes conocíamos como el coma vigil o el estado vegetal, en el que el paciente hace una apertura ocular, hace movimientos reflejos, pero no hace ningún contacto con el medio, no hay ninguna relación con el entorno, que esa es la definición de conciencia. El estado de mínima conciencia es el paciente que demuestra unos signos fluctuantes, pero que van a ser reproducibles de conciencia, es decir, que hay una relación cognitiva en lo que hace. Está dividido basado en el procesamiento del lenguaje. La disociación cognitivo-motora es la capacidad cognitiva sin una respuesta conductual o funcional del paciente. Y hay algo que no está específicamente incluido entre los trastornos del estado de conciencia, pero que lo tenemos que saber diferenciar porque el tratamiento y la rehabilitación de estos pacientes es distinta, que es el síndrome de enclaustramiento, que se define como una cuadriplegia y anartria, que es la lesión de la vía córtico, espinal y vulvar.
Creo que para ir sintetizando estos conceptos, estas gráficas nos ayuda mucho. Básicamente tenemos acá como si fuera el eje de la X, perdón, el eje de la X y aquí el eje de la X y aquí el eje de la Y, donde vamos a diferenciar dos aspectos importantes. Primero, en el eje de la X vamos a ver todo lo que tiene que ver con la comunicación y la respuesta motora, y en el eje de la Y va creciendo la función cognitiva del paciente. Entonces vemos aquí ubicado el coma nuevamente, es el paciente que no tiene ninguna clase de actividad y con eso va ascendiendo. Aquí es importante anotar que en el paciente con el síndrome de enclaustramiento completo es el paciente que no tiene ninguna clase de función motora, pero que por definición su actividad cognitiva debe estar bien. Hay un paciente que está ubicado acá nuevamente, que es el síndrome de enclaustramiento incompleto, que se da en los pacientes que tienen alguna actividad en el desarrollo de su síndrome, que puede tener alguna actividad motora distal. Para poder entender los medicamentos y cómo actúan los medicamentos que vamos a hablar, tenemos que mencionar esta teoría, que es la teoría del mesocircuito. Es una teoría que se ha venido trabajando en las últimas décadas, en el que se habla de ese papel modulador de la corteza frontal en la dinámica córtico-talámica. Básicamente en esta gráfica lo que vemos es cómo la corteza frontal en una dirección bidireccional va a modular las actividades de la corteza parietal temporal y occipital a través de una actividad central en el tálamo y con una comunicación con el estriado, y actuando en una actividad inhibitoria en lo que sería el globus pálido. Básicamente, lo que se ha encontrado en los pacientes con deterioro del estado de conciencia es que hay una pérdida de la señal que viene desde los núcleos talámicos, y se pierde esa desinhibición que se hace generalmente del globus pálido, haciendo que este tenga una actividad excitatoria. Aquí vemos todas las teorías las teorías, no, los manejos que vamos a ir tratando alrededor de la charla, y yo creo que con esta gráfica podemos entender en qué actúan. Es necesario entonces poner sobre la mesa algunos datos epidemiológicos importantes sobre el TEC. Como les había mencionado en la introducción, es lo que más aporta a la discapacidad y los trastornos del estado de conciencia. El 44% de ellos va a tener un daño axonal difuso. Este es el reporte de Forensis hecho por el Instituto Colombiano de Medicina Legal del 2018. Siempre he considerado que este reporte pues tiene un grave problema en interpretación, porque medicina legal en Colombia no hace una diferenciación entre el paciente que muere politraumatizado y que adicional tiene un TEC, y dividen el TEC diferente al paciente politraumatizado. Entonces hay un gran subregistro de las verdaderas estadísticas de trauma craneoencefálico en Colombia, pero gracias a este reporte se calcula que un 30% de los pacientes que fallecieron en el año 2018 fueron por trauma de cráneo en Colombia, y que los trastornos del estado de conciencia van a ser 8 veces más comunes en este grupo de población. El 15% de los pacientes que tuvieron un trauma de cráneo grave van a egresar de la institución hospitalaria con un trastorno del estado de conciencia, ya sea un síndrome de estado vigil sin respuesta o un estado de mínima conciencia. Sabemos que el trauma de cráneo es una de las grandes causas de discapacidad en la población productiva, y que el 50% de ellos, que de pronto el neurocirujano no lo ve porque muchos de esos pacientes se nos pierden o no estamos tan adheridos al proceso de rehabilitación, hasta un 50% de los pacientes pueden recuperar la conciencia o pueden ir evolucionando en la escala al año, si estos pacientes están acompañados de una correcta estimulación, de un cuidado en casa, que de pronto en nuestro país es un poco más difícil por las características de nuestra población. La mortalidad en un trauma craneoencefálico grave es cercana al 45%, y como les había mencionado esta cifra anteriormente, el 44% de los pacientes que al momento de retirar la sedación y de hacer el manejo, descartar que el paciente tenga hidrocefalia o neuroinfección, van a tener daño axonal difuso si este es asociado a un trastorno del estado de conciencia. Bueno, vamos a empezar a mencionar las opciones farmacológicas. Yo creo que la que más estamos familiarizados, y si no, pues esta es la primera vez que lo van a encontrar, es la mantadina. La mantadina, cuando uno la
enfrenta en la literatura se ve que hay unos estudios que empezaron desde principios de este milenio, en el que por reportes de casos se empezaron a reportar que había mejoría del estado, del nivel de conciencia de los pacientes y que actuaba como una acción neuroestimulante, pero realmente el estudio que nos permitió que el consorcio de neurorehabilitación lo pusiera como una recomendación en grado 2 de evidencia fue el estudio realizado publicado en el New England en el año 2012, donde se realizó un ensayo clínico de doble ciego aleatorizado, en el que se intervinieron pacientes que tenían trauma de cráneo. Este estudio habla específicamente de pacientes con trauma de cráneo grave, que a las 4 a 16 semanas posterior al trauma todavía tenían compromiso del estado de conciencia. Se incluyeron los pacientes en una edad de 15 a 65 años que tuvieran un TEC no penetrante, habíamos ya mencionado cuáles eran las indicaciones del tiempo y básicamente estos fueron los resultados. La intervención que ellos dieron fue 100 miligramos 2 veces al día por 14 días y la fueron aumentando paulatinamente y si el paciente no mejoraban en las escalas de funcionalidad, la aumentaban hasta 200 miligramos, que era la dosis máxima recomendada para este fármaco. Los resultados que se pueden observar muy bien en esta gráfica es esta separación que se interpreta como una recuperación más rápida y sostenida de los pacientes de su estado de conciencia, aunque podemos ver algo muy importante aquí con el placebo, que son pacientes que obviamente no recibieron nada, que hubo ambos grupos tuvieron recuperación y que la pudieron sostener en el tiempo. Entonces yo creo que uno de los mensajes más importantes con respecto a la mantadina es no pretender que el medicamento me va a ayudar a que el paciente recupere la conciencia, sino que el paciente que tiene el sustrato para hacerlo lo puede llegar a hacer más rápido. Esa es la conclusión grande del estudio. Sin embargo, en este análisis posterior que hicieron del mismo, se encontró que los pacientes con un estado de síndrome vigil sin respuesta era significativamente menor cuando los comparábamos con los placebos. El efecto adverso no aumentó en comparación con el grupo control. Realmente la mantadina es un medicamento muy seguro. De pronto lo que más preocupaba o que sigue preocupando a los pacientes, a los médicos que se enfrentan a este medicamento es la posibilidad de las crisis ictales no convulsivas subdiagnosticadas que pueden existir, pero a una muestra de estos pacientes se les hizo estudio electroencefalográfico y no hubo una diferencia significativamente estadística en estos dos grupos. Por lo tanto, los efectos adversos realmente no aumentaron de manera significativa, pero pueden existir, como serían las náuseas, el vómito especialmente. Algo importante con este medicamento es que es una terapia realmente económica. Estuve buscando y la presentación más cara de amantadina no sobrepasa los 150,000 pesos al mes. Por lo tanto, es una terapia que puede estar muy disponible en el medio. Por eso, entonces, desde el año 2018 ya existe una recomendación a favor de incluir este medicamento en pacientes con compromiso del estado de conciencia. Sin embargo, la guía que propone esta recomendación es muy estricta en los criterios de inclusión, porque básicamente utilizó los criterios de inclusión que hay en este estudio y obvió toda la literatura que también existe sobre la amantadina y los beneficios que existen en este medicamento en pacientes que tienen deterioro del estado de conciencia de origen no traumático. Precisamente mencionándoles esto, básicamente les traigo este trabajo que está citado en la parte inferior de la pantalla. No se ha realizado lastimosamente hasta el momento estudio de la amantadina en lesiones cerebrales no traumáticas, pero sí se han reportado varias series de casos y reportes de casos igualmente en que hay efectos positivos clínicos y como muestra la imagen hay un incremento del metabolismo de la corteza frontoparietal. Bueno, también se ha realizado ya después de lo que hemos visto con la mantadina, se han realizado otros estudios para buscar que medicamentos neuroestimulantes que tengamos en el medio busquen tener este mismo efecto en los pacientes. Se ha utilizado, básicamente se hizo este estudio que tiene graves errores metodológicos, pero lo que hizo es que de manera, podríamos decir que un poco indiscriminada y que no se especificó muy bien en la metodología de este trabajo,
utilizó estos 4 medicamentos que ambos son con efecto neuroestimulante para, con un uso concomitante, buscar si el paciente tenía un efecto sinérgico en la mejoría del estado de conciencia de los pacientes. Este estudio fue retrospectivo, se hizo en 115 pacientes. Todos tenían menores de 3 meses de evolución del evento, no se diferenció, habían tanto pacientes de trauma como pacientes secundario a encefalopatía hipoxicoisquémica y otros por eventos vasculares, pero no se encontró que en realidad estos tuvieran un efecto sinérgico y en realidad lo que hizo fue aumentar los efectos adversos del medicamento. Por lo tanto, hasta el momento no está recomendado poner medicamentos buscando, como les había mencionado, ese efecto sinérgico para estos pacientes. Otro medicamento que se ha venido trabajando mucho en la literatura, no solo para el TEC, sino también para otras condiciones, es el Zolpidem. Este es un agente hipnótico que se encontró que en estos pacientes tienen un efecto paradójico transitorio y es que puede actuar como neuroestimulante. Aquí les traje estas 3 referencias. La primera trata entonces de un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en que pacientes con mayor a 4 meses de evolución luego de la noxa, el 5% respondió a una dosis de 10 miligramos y también hubo un efecto muy llamativo y es que el paciente solo sostenía el efecto del medicamento por 2 horas, que esto es algo que, por ejemplo, con la mantadina no sucede, sino que con este medicamento se logra que los efectos sean más sostenidos. Posteriormente también se realizó este ensayo clínico en el 2018. Ellos básicamente dejaron de lado esa parte de las escalas funcionales, se centraron un poco más en los hallazgos del electroencefalograma, pero se reportaron que había unos cambios en las ondas cerebrales en los pacientes que utilizaban los medicamentos. Sin embargo, como ustedes pueden observar, la muestra fue demasiado pequeña. Este estudio es un estudio prospectivo, tiene las dificultades que tiene un amplio margen de evolución de los pacientes. Hay pacientes que llevan incluso menos de un mes y hay otros que incluso llevan hasta 22 años con un trastorno grave del estado de conciencia. Solo me demostraron mejorías del comportamiento, es decir, en la actividad cognitiva relacionada con el lenguaje o con la funcionalidad de algunos objetos, pero en realidad no hubo un cambio entre la escala de un diagnóstico al otro. Y solo existe un reporte de caso. Este fue un paciente que tenía una encefalopatía hipoxicoisquémica de muchos años de evolución, aproximadamente 15 años, que el paciente con una dosis muy alta del medicamento que usualmente no está recomendada, llegó hasta 30 miligramos, presentó cambios del estado de conciencia y por eso en la literatura se reporta pues no como recomendación, pero sí como hecho anecdótico que de pronto dosis altas de este medicamento puede estar su verdadero beneficio, pero en realidad no se ha recomendado. Aquí tenemos otros 3 medicamentos que la evidencia realmente es muy pobre, casi de los 2 últimos solo han sido reportes de casos. El primero tenemos el baclofeno intratecal, que hasta el momento tiene 2 reportes de casos, en el que se ha venido encontrando, obviamente sabemos que este medicamento sirve para la espasticidad, pero que en los últimos años ha actuado como neuroestimulante. También tenemos el midazolam, igualmente son 2 casos aislados, son anecdóticos y realmente no tiene ningún peso en la evidencia. Y este medicamento que de pronto no estamos muy familiarizados, que es un analgésico con una vía muy diferente de analgesia porque es un bloqueador de canales de calcio, que se empezó también a utilizar mucho intratecal desde el año aproximadamente 2006, tiene solo un caso aislado reportado en la literatura. Sin embargo, como les había mencionado, muy difícil sacar conclusión sobre esto. Bueno, vamos a hablar de unas opciones farmacológicas que sean exclusivas para el daño axonal difuso. Recordemos que la mantadina ya la teníamos ahí, pero es necesario hablar de medicamentos que de pronto nosotros como neurocirujanos no estamos muy familiarizados y que su beneficio se ha demostrado en el momento agudo, pero su respuesta se ve casi 6 meses después.
El trabajo que se ha venido realizando con la progesterona en la última década es un trabajo muy importante. La progesterona no solo se sintetiza a nivel gonadal, sino que también hay una síntesis de progesterona a nivel del sistema nervioso central. De hecho, es considerado un neuroesteroide. Tiene un papel muy importante en todos los procesos inflamatorios cerebrales y el papel de la progesterona básicamente está dado en prevenir la lesión secundaria en el momento en que el paciente presente el trauma de cráneo. Hasta el momento la evidencia de la progesterona pues ha sido muy pobre, no ha llegado más allá de estudios clase 2. Sin embargo, la eficacia está demostrada no solo en modelos animales, sino también en varios modelos de lesión por TEC. Los resultados de los estudios realmente han sido contradictorios, pero no por eso vamos a desechar la progesterona, porque en realidad todos han tenido metodologías muy distintas. Por lo tanto, se necesitan de estudios que tengan una metodología mucho más rigurosa para poder sacar una conclusión del medicamento, y creo que el que encontré es este que está citado acá abajo, que es un estudio realizado en Irán. La metodología de pronto no fue la mejor, pues porque no especificaron muy bien el estado, el Glasgow que se encontraban los pacientes. Sin embargo, saca conclusiones muy interesantes. La primera es que la ventana terapéutica de la progesterona es muy limitada desde las primeras 4 horas, precisamente porque está relacionada con la prevención de la lesión secundaria. Y los resultados a largo plazo de este medicamento en este grupo de pacientes, que fueron casi 180, se vieron a los 6 meses. A los 3 meses, cuando valoraron el GOS de estos dos grupos de pacientes, en realidad no hubo una diferencia, pero sí hubo una diferencia significativa en los 6 meses a los 6 meses de estos pacientes. Y en realidad los efectos adversos no fueron tan significativos, y de pronto el medicamento, la conclusión que se hace es que puede ser un medicamento muy seguro. El periodo de transmisión o de administración, perdón, que ellos proponen en este estudio es un periodo de transmisión de 4 a 8 horas, hasta por 5 días. La dosis del medicamento es una dosis estándar de 0.5 miligramos cada 12 horas. En otros estudios hacen una dosis más variable, puede subir hasta 2 miligramos. Los niveles es lo que de pronto no nos pone tan de acuerdo en los estudios, porque todos utilizan ensayos de Lisa diferente para los niveles, pero sí se ha encontrado que hay una tendencia dosis-respuesta a mayor nivel de progesterona, aunque no está claro cuál es el nivel terapéutico todavía. Se relacionan mejores efectos fisiológicos. Los efectos adversos todos fueron relacionados a eventos trombóticos, básicamente trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar. Hay otro muy interesante que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, hay algo que me llamó la atención en la literatura, y dice que es como un medicamento que ha sido víctima de la vida, porque en realidad ha demostrado que es un medicamento con muy buen efecto, muy seguro en las pacientes con eclampsia y en los pacientes con infarto agudo del miocardio, pero que en realidad llama la atención que tenga tan pocos estudios en trauma de cráneo. Como les había mencionado, es un medicamento que se puede monitorizar fácilmente con unos niveles de magnesio, incluso tiene una monitorización física, que es a través de evaluar los reflejos del paciente, que se relaciona muy bien con los niveles de magnesio en sangre. Es ampliamente, pues tiene un efecto terapéutico muy amplio. Es un medicamento que ha demostrado ser neuroprotector, por ejemplo, en los pacientes con eclampsia, tanto para la mamá como para el feto, y que tiene un efecto anticonvulsivante, precisamente porque es un estabilizador de membrana. Como les había mencionado, tiene muy pocos estudios. Básicamente, el que encontré es este estudio citado en el año 2016, es un estudio chino, en el que es el primero que hay reportado en la literatura, y es la administración de este medicamento de 1 a 5 días. Y lo que ellos encontraron en este estudio es algo muy importante. Ellos midieron el NOLASA, es un péptido relacionado con el deterioro inflamatoria, trauma de cráneo. Encontraron la mejoría de la escala de Glasgow, me encontraron una mejoría en el GOS del paciente, y vieron que no había realmente un impacto en la mortalidad. Esta es una de las gráficas del estudio.
Sabemos que los mecanismos de acción del sulfato de magnesio se da por regular el metabolismo, el tono vascular y que es un estabilizador iónico de la membrana. Es un medicamento muy bien tolerado por el paciente. Básicamente el efecto adverso que aquejan la mayoría, claro que la mayoría de nuestros pacientes pues se encontraría en un compromiso del estado de conciencia muy grave, que es el flushing que hacen con la administración rápida del medicamento, pero es algo pasajero. Pero en términos generales es un medicamento muy bien tolerado y llama mucho la atención porque es un medicamento muy barato y que ha demostrado con el mecanismo de acción que puede ayudarnos mucho en lo que es la prevención secundaria de las lesiones en trauma. Por lo tanto, es un medicamento que de encontrarse mayor evidencia posteriormente, puede incluso pensarse en que el paciente venga remitido con él porque es un medicamento ampliamente disponible en el primer nivel, precisamente pues en el kit de maternidad. En esta base de datos que le menciono aquí, uno puede encontrar, que se las recomiendo mucho, uno puede encontrar qué ensayos clínicos en este momento se están relacionando para el tema que estamos buscando y que le podemos hacer un seguimiento para ver los resultados que podemos encontrar. Se está realizando en este momento un ensayo clínico con nimodipino. El nimodipino ya había sido estudiado para trauma de cráneo en el año 2000, sin embargo, se está cambiando la metodología en este nuevo trabajo y se esperan tener resultados pronto. La ciclosporina también se está estudiando. La anisodina es un medicamento que para nosotros no es muy conocido, es un medicamento que está más presente en la China, ellos lo utilizan para el tratamiento, pues es uno de los protocolos que ellos tienen incluido para el tratamiento del shock hemorrágico. Y la eritropoyetina es un trabajo muy grande que se está haciendo en Australia. Ellos ya publicaron la primera parte, pero la primera parte solo trató del comportamiento de los péptidos en sangre y en líquido cefalorraquídeo relacionado con la eritropoyetina y hasta ahora no encontraron diferencias. Falta la segunda parte del trabajo, que sería en la repercusión clínica de este medicamento. Para ir terminando, es necesario hablar que hasta ahora todas las terapias no se están limitando solo al manejo farmacológico, sino que se están también ampliando a las técnicas de neuromodulación. Hemos escuchado hablar mucho de la estimulación transcraneal magnética. Les menciono de antemano que de estas tres técnicas que le voy a hablar, la evidencia que pues más lo soporta son series de casos o reportes de caso, pero en realidad no encontré personalmente. Creo que la doctora Adriana está conectada y de pronto ella nos podría dar más información, pero no encontré trabajos con un poco más de rigor en la evidencia que nos pudiera dar conclusiones. Sin embargo, nos deja la puerta abierta para cosas muy interesantes y que probablemente será el futuro en estos pacientes. La primera es la estimulación transcraneal magnética. Se han reportado series de casos en que los pacientes pueden mejorar diferentes actividades cognitivas, especialmente cuando se estimula hacia el tálamo en lo que sería el área del lenguaje. La estimulación del nervio vago, solo hay reportes de caso. La estimulación se puede hacer transcutánea a través de el canal auditivo o también se puede ser el estimulador de nervio vago, que de pronto nosotros tenemos más contacto con él para el manejo de la epilepsia. Y la estimulación cerebral profunda ha tenido varios objetivos. Lo que más se ha relacionado o a los pacientes que mejor les ha ido es cuando se hace la estimulación sobre el núcleo intralaminar del tálamo. El mecanismo de acción es pobremente entendido. Hasta el momento se han realizado 2 estudios con menos de 10 pacientes. En uno se pudo obtener que del 13 al 29% de los pacientes mejoran, pero la diferencia entre estos 2 estudios es que no utilizaron el objetivo similar. Bueno, dentro de las conclusiones, entonces les quería mencionar, esta gráfica se las traigo es porque incluso en la estimulación con música se ve que el paciente puede tener algo de actividad dentro de la corteza auditiva. Ya lo que les quería mencionar con esta gráfica es que
no solo nos podemos limitar al manejo farmacológico de los pacientes o ir incluso a unas técnicas de neuromodulación invasivas si no estamos familiarizando y empoderando a la familia para que el proceso de rehabilitación sea correctamente dirigido y que estos pacientes sean estimulados constantemente. Vemos que con todas las terapias las actividades del cerebro pueden ser muy variadas y lo importante es entender más la fisiología de esta parte del trastorno del estado de conciencia, porque hay como una diferenciación en lo que sería la técnica, avanza mucho las neurociencias en describir cómo es la recuperación del cerebro y cómo se comporta esa plasticidad neuronal en los pacientes que han tenido lesiones cerebrales graves, pero la ciencia no ha avanzado a la misma velocidad para encontrar alternativas de tratamiento. Las conclusiones entonces de la charla es primero, como les he mencionado, y ojalá eso sea lo que más se haya interiorizado en la charla, lo primero es la neurorehabilitación del paciente, el porcentaje de pacientes que yo les mostré alrededor de estos estudios que podía mejorar sin ninguna intervención neuromoduladora invasiva o farmacológica es un porcentaje importante y lo principal va dirigido hacia el cuidado del paciente. Obviamente son necesarios muchos más estudios, hay que estar atento a esos nuevos ensayos clínicos, especialmente con el sulfato de magnesio, que dentro de la literatura es el que me parece un poco más prometedor. La terapia farmacológica, hasta el momento de todos los medicamentos que les hablé, solo tiene recomendación dado por guías de práctica clínica la terapia farmacológica con amantadina, porque las otras, la interpretación puede ser muy inconclusa. Y en la terapia neuromoduladora, pues hasta el momento no contamos con ningún grado de recomendación en la literatura y la mayoría de estas terapias se ha adoptado como una manera experimental y tienen la desventaja que sabemos que son terapias un poco más costosas. Entonces, espero ya voy a mirar las preguntas que me han hecho. Muchas gracias por la atención. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Daniela, ¿me escuchas bien? Sí, profe, lo escucho. Me parece que hiciste una charla espectacular porque es un tema bastante difícil. Mira, a mí me parece que la amantadina funciona bastante bien. Obviamente que es por experiencia personal, no tengo pues ningún apoyo científico para decirlo, pero me parece que ha funcionado bastante bien. Y me parece que darla por 14 días es poquito. Cuando yo doy amantadina, yo la doy 2, 3 meses. No sé si leíste algo sobre eso. Pues en realidad lo que ellos querían más comprobar con ese trabajo era que los efectos de la mantadina se pueden sostener, pero la recomendación y en la práctica clínica que yo he visto cuando los profes prescriben la mantadina es un tratamiento sostenido. Sin embargo, hay que estar atentos porque esto incluso puede llegar al otro extremo de agitar mucho el paciente. No hay en la literatura realmente recomendado un periodo de tiempo para evaluar la dosis respuesta. En realidad lo que se ha encontrado es solo con este estudio que serían a las 4 semanas de tratamiento, en el que uno ya ve que si no logra las 4 semanas un beneficio con una dosis de casi 4 miligramos, pues es difícil que lo vaya a encontrar, pero de todas maneras uno ve que muchas veces se le brinda la oportunidad al paciente. Yo creo que estamos ante un hecho muy grave. No se trata pues obviamente de experimentar porque eso pues sonaría muy poco ético, pero creo que uno se tiene que pegar de esos recursos porque en muchas ocasiones con estos pacientes pues nada podría ser peor. Entonces, lo importante es seguir estudiando del tema. Sí es un tema bastante complejo y más porque uno busca ser un poco más práctico y bueno, y de pronto aquí uno habla tanto de farmacología y eso, pero en realidad lo disfruté mucho, profe. Hola Daniela, buenos días. Hola, ¿con quién Muy hablo? buena la charla. La Adrián doctora Zapata. Adrián, ¿cómo está? Muy bien. Daniela, muy buena la charla. La revisión quedó muy buena. Hay varias cositas que quisiera conversar. El estudio de Giacchino, que fue el de la mantadina del 2012 de la New England, él proponía era un tratamiento por un mes, 2 semanas con 100 miligramos cada 12 horas,
iba incrementando hasta llegar a 200, pero se daba por 4 semanas. Yo creo que el beneficio real, como lo estaba expresando el doctor Ignacio González, se ve es después de la tercera semana. He visto que los pacientes tienen un poco Hola, se cortó. de respuesta cuando uno les hace el tratamiento por el mes o inclusive un poco más. ¿Me escuchan? Sí, ya es que se cortó un momento. Bueno, Daniela, la escala de coma de Glasgow pierde de pronto un poquito de valor en los pacientes que están en UCI para evaluar este coma o esta situación de mínimo estado de conciencia, porque están con sedación, porque están con intubación. Para eso se intentó crear una escala que se llama la escala FOR. ¿Vos has leído algo sobre esa evaluación de los pacientes en coma en UCI que se llama la escala FOR? Sí, claro, doctor. Lo que pasa es que quise traer más el Glasgow porque hay que tener en cuenta que la FOR no ha sido, o al menos no me he enterado, de pronto esté incurriendo en un error, que haya sido validada en nuestro medio. De hecho, el Glasgow fue validado no hace mucho. Entonces, es algo que uno también debe tener en cuenta, pero claro, uno pues igual espera que sus pacientes no sean muy diferentes, pero la trata de traer a la evaluación del paciente. Y si es verdad, muchos de los estudios de pronto que revisé de estos medicamentos no la mencionaban más era el GOES, pero ya para los tratamientos a largo plazo. Pero sí tiene toda la razón que sería mucho mejor evaluar la escala FOR. En estos pacientes que están en UCI, entonces recordemos, se evalúan 4 parámetros básicos, que es la respuesta ocular, y en vez del Glasgow clásico, dan 5 puntos de respuesta visual, evalúan la respuesta motora, evalúan la presencia o ausencia de reflejos del tallo, y la última es la actividad respiratoria. Es unos valores que se pueden extrapolar un poco con el Glasgow, pero que entendiendo que son pacientes especiales, que están con sedación, que están con otras cosas que pueden modificar esa evaluación, la escala de FOR es importante en esos pacientes, especialmente que están en la unidad de cuidados intensivos. Cuando nosotros ya pasamos a hablar de la actividad eléctrica cerebral en pacientes con coma, hay 2 entidades que uno de pronto tiene que tener en cuenta. Una es el estado convulsivo no epiléptico, que es muy conocido pues por nosotros, pero hay inclusive otra condición que es la depresión cortical difusa. ¿Tú has leído o has escuchado sobre este término? Pero no, realmente no, pues de pronto sí lo habré leído, lo conoceré con otro nombre, pero no lo he escuchado. Bueno, te lo digo porque son situaciones en las cuales a los pacientes los puede introducir en un estado no reactivo persistente y que debemos de tener en cuenta a la hora de evaluarlos, porque podemos hacer maniobras o actividades que permitan que el paciente recupere un poco más su estado de conciencia. Lo que se ha pensado y se ha dicho es que hay una actividad desorganizada de la corteza cerebral en forma masiva. Son personas que tienen ondas delta y teta de más de 10-20 minutos en el registro electroencefalográfico. Se ha asociado a situaciones de hipoxia extrema. Entonces ahí volvemos a hablar de la importancia del daño secundario. Y si nosotros reconocemos estas entidades y mejoramos parámetros de ventilación y oxigenación cerebral, los pacientes van a tener un mejor despertar o van a tener una probabilidad más alta de recuperar conciencia. Así se llama una depresión cortical difusa. Cuando se habla de términos que puedan prolongar el estado no reactivo persistente, esas 2 entidades electroencefalográficas se deben tener en cuenta. El estatus epiléptico no convulsivo y la depresión cortical difusa. No, Daniela, muy bien. Listo, profe, Excelente muchas exposición. gracias por la opinión. La profe Adriana había pedido la palabra. Hola, sí, ¿cómo están todos? Dani, felicitaciones. Excelente presentación, sobre todo con pura literatura, con cosas reales, muy clara la presentación. Con respecto a lo que estabas diciendo acerca de la estimulación cerebral profunda, hay varias cosas. Primero que todo, son reportes de casos. Si han intentado y han puesto varios estimuladores en diferentes targets.
Casi siempre en el tálamo, en alguno de los núcleos del tálamo, por ejemplo en el núcleo centromediano. Nosotros aquí en el grupo que llevamos 180 pacientes con DBS, tenemos 9 por epilepsia en el centromediano. Nosotros no tenemos nada para el despertar en pacientes con daño axonal difuso ni trauma encefalocraneano, que es la pregunta directa. O sea, nosotros en el grupo no hemos hecho nada de esto. Pero en la literatura y en los congresos siempre abren un espaciecito para que las personas de diferentes partes del mundo muestren sus trabajos y siempre aparece alguien que ya ha hecho algo. Un caso, 7 casos, es como lo máximo que uno encuentra en esos reportes. Aprobado por la FDA no hay nada. Como les digo, el tálamo es el principal target, cualquiera de sus núcleos. El centromediano que nosotros lo usamos para epilepsia lo han usado para el despertar. En el núcleo medial septal también. Yo ahí no tengo pacientes. En el hipocampo yo tengo un paciente, pero por epilepsia, y también lo han reportado para el despertar en estos pacientes. Hipotalámicos nosotros tenemos 18, pero para agresividad, no para trauma encefalocraneano, pero algunos centros del mundo ponen también en el hipotálamo para despertar. O sea, en general lo que buscan es activar la sustancia reticular. Entonces buscan todas esas vías y tratan de poner algún electrodo en alguno de esos puntos que puedan activar esa sustancia. Pero realmente esto lo podríamos hacer, pero muy juiciosamente. Tendríamos que aplicar a ética, que nosotros tenemos grupo de ética, usar todo el grupo multidisciplinario y hacerlo de manera muy seria. No es que a uno se le ocurra a este paciente, pongámosle un electrodo a ver qué pasa. Tendría que ser un estudio demasiado juicioso. En el hospital tenemos cómo hacerlo y hay que hacer un protocolo y tratar de escoger muy bien y muy juiciosamente a algún paciente para esto, pero es simplemente un plan. Para esto sirven estos seminarios. Con respecto al nervio vago también, nosotros tenemos 18 pacientes con estimulador de nervio vago. Esto es mucho más común en todo el mundo. Se usa para epilepsia, para depresión y para el hipo. Nosotros tenemos un solo paciente con hipo. Los otros son todos por epilepsia. Para depresión no tengo ninguno en el nervio vago, pero el nervio vago también lo han usado para el despertar en este tipo de pacientes. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer, pero como les digo, todos son reportes de caso y habría que hacerlo en un entorno de ética, de investigación, de un grupo multidisciplinario para poder mirar pues si se beneficia o no. Tengo una pregunta para ti, Dani. El metilfenidato. El metilfenidato lo hemos usado mucho para el despertar en el daño axonal difuso. No sé si revisaste algo y encontraste en conclusión si hay algo. Y finalmente, quisiera pues que como hemos tenido siempre idea, qué bueno sacar un protocolo cortico, puntual, de todos estos medicamentos y en qué momento usarlos. ¿Cuándo podemos usar el sulfato de magnesio? ¿Qué dosis? Para uno usarlo en la vida real, en los servicios de urgencias, en los servicios de nosotros. Que siempre quede como algo, hacer un protocolo facilito. Bueno, muchas gracias. Profe, lo del protocolo sí me parece muy importante y me parece excelente idea porque yo creo que al menos usted ha visto que nosotros en ronda muchas veces tenemos el paciente durante un periodo muy larvado porque no se ha podido desconectar del ventilador. El caso es que nuestros pacientes de trauma de cráneo que quedan en un estado de mínima conciencia, un estado vigil sin respuesta, los tenemos mucho tiempo mientras sale la medicina domiciliaria. Yo creo que ahí es cuando nosotros podemos realmente impactar en el uso, por ejemplo, de la amantadina. Profe, con el metilfenidato sí lo encontré en algunos trabajos, en realidad no lo encontré como en un ensayo clínico como tal, sino que eran estudios retrospectivos, pero el que más lo habían relacionado era el que mencioné, en que lo mezclaban con otros medicamentos para buscar hacer un efecto sinérgico, pero no logró una evidencia tan fuerte como sí lo logró la amantadina. Pero en realidad, si le confieso, pues no ahondé mucho en la búsqueda del metilfenidato específicamente para el paciente con daño axonal difuso. La podría hacer y yo le estaría, profe, informando a ver si encuentro algo más adicional en las bases de datos que busque. Danielita, a mí se me ocurre otra pregunta que no está relacionada con el tema y es muy probable que me digas que no conoces, pero yo supongo que cuando revisaste también encontraste algo del síndrome postraumático. ¿Será que la amantadina y estos medicamentos tienen alguna utilidad en el síndrome postraumático? Profe, pero en síndrome postraumático, ¿en qué sentido? ¿Estrés postraumático? ¿O qué me está? No le entendí la pregunta. El estrés postraumático, sí.
El estrés postraumático. Ah, no, profe, el estrés postraumático de pronto no sé si aquí haya algún psiquiatra o especialista más en neurociencia, pero hace parte, según el DSM-5, de los espectros de los trastornos de ansiedad. Entonces, tengo entendido que el medicamento de elección para estos casos siempre van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que tienen el mismo grado de evidencia, de acuerdo a las guías canadienses, que la terapia cognitivo-conductual, y que pueden hacer sinergia con la terapia psicológica en estos pacientes, pero en realidad el que sé que está en el primer grado de evidencia son esta clase de medicamentos. De hecho, la amantadina es un medicamento que básicamente es un medicamento muy viejo, de casi los años 50, que no sé pues si sepan la historia, que empezó fue como un medicamento para la gripa, para la influenza, que ahora no está, pues la influenza en niños no está recomendado para el manejo de los antigripales, tampoco lo encontré en evidencia con el coronavirus, pero ha ido ganando cada vez más y restándosele también efectos terapéuticos, que lo que más lo utilizan son los neurólogos para una entidad muy específica dentro de la enfermedad de Parkinson, que en este momento no recuerdo bien el nombre, pero cada vez se utiliza menos, y yo creo que se puede volver a retomar específicamente en estos pacientes. Pero no, para el síndrome de estrés postraumático, profe, es los que le mencioné, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, y si el paciente no mejora con eso, los inhibidores duales, y si no, pues ya se podría pasar a los tricíclicos. Nacho, para el estrés postraumático, si hay un target que es el área subginal, el área 25, BA25 de Brodmann. Aquí en Toronto, el doctor Clement Hamani, que es un neurocirujano pues, que investiga bastante, tiene un protocolo, y estamos incluidos nosotros en nuestro centro, pues en el hospital, en ese proyecto. Eso sí ese está basado, ya tienen etapa en animales y está pues como progresando exactamente para el estrés postraumático. Se ponen el mismo target que se ha puesto para algunos pacientes con depresión. Eso es como el futuro, pero casos pues en humanos todavía no hay, y hay que esperar. Qué interesante. Y el doctor por aquí nos hace una pregunta que es muy difícil de contestar. El papel de la aciticolina, Daniela, pues obviamente yo no tengo ni idea, pero ¿tú sabes algo de eso? Profe, ese medicamento tiene su espacio en el tratamiento de las demencias, especialmente pues en la demencia de tipo Alzheimer, pero dentro de la literatura que lo encontré en las bases de datos, en Cochrane, en PubMed, no lo encontré para que tenga algún papel con estos medicamentos. Y literatura uno va a encontrar mucha. Hay que coger todas las recomendaciones que hacen con pinzas, porque muchos de esos son reportes de casos, pero a veces en los reportes de casos es tan difícil diferenciar realmente cuando el paciente iba a mejorar porque mejoran solos, como lo demostró la amantadina, o que realmente eso haya tenido algún efecto. Entonces, de pronto sí la vi y no revisé mucho el tema, pero dentro de las recomendaciones grandes no tenía ninguna utilidad. No sé si de pronto alguien tenga más información, o el doctor que me hizo la pregunta. Hola, con la citicolina, yo sí sé, hay un artículo iraní. Los iraníes son grandes investigadores, pero nosotros no obtenemos casi información de ellos por problemas políticos. En el 2017 ellos hicieron un estudio específicamente para esto. Recolectaron algo más de 1.100 pacientes, y la conclusión es que a los pacientes que les daban placebo les iba mejor en recuperación que a los que les daban la citicolina. Solamente les vieron beneficio a 10 pacientes, una muestra muy pequeña, pero eran pacientes ya crónicos, tenían estados no reactivos persistentes de mínimo 6 meses, y fue una corte muy pequeñita, 10 pacientes, pero en trauma agudo, la citicolina, que es un agonista muscarínico, no ha mostrado buen beneficio. Muchas Bueno, gracias, profe. yo creo que ya damos por terminada la reunión. Danielita, nuevamente, muchas felicitaciones, y mañana vamos a... Ah, no, mañana es sábado.